está aquí. Miren anatómicamente, si hacemos un corte axial, como vemos el oído interno está dentro de esta porción petrosa del hueso temporal, y decimos laberinto posterior porque está en la parte lógicamente posterior, ¿no es cierto?, de la cabecita. No solamente por la posición, sino por la función que ésta ejerce, ya que la parte posterior del oído interno no se encarga de la parte auditiva, sino se encarga de la parte del equilibrio. El laberinto posterior consta del conducto semicircular, que son tres en cada oído, el vestíbulo y el nervio vestibular. A todas esas estructuras anatómicas nosotros lo vamos a determinar como un sistema vestibular periférico. Cada vez que yo les hable del sistema vestibular periférico, estoy hablando de esta parte, de estas estructuras anatómicas y del contenido que estas tienen, ¿ya?, para poder entendernos bien. Pero el laberinto no es solamente, o sea, nosotros lo dividimos para cuestiones de estudio, pero anatómicamente nosotros sabemos que solo es todo un conducto único que está lleno de un laberinto membranoso en el cual circula endolinfa y dentro del cual va a contener unos receptores vestibulares. Los receptores son un conjunto de células que cumplen una función. ¿Qué cosa? Recibir la información de la posición de nuestro cuerpo y llevarla al oído, perdón, del oído, o sea, recibir la información de cómo se encuentra nuestro cuerpo, de la posición de nuestra cabeza y de nuestro cuerpo, e informar al cerebro de cómo está. ¿Cuál es el objetivo? De que el objetivo mande señales a nivel propioceptiva, musculares, oculares, y también centrales con el objetivo de mantener el equilibrio, ¿correcto? Es decir, nosotros cuando nos movemos, cuando nos paramos, cuando corremos, cuando hacemos una acrobacia, para mantener el equilibrio necesitamos de flexionar algunos músculos, de contraer algunos músculos, de tener alguna posición adecuada para mantenernos frente a la gravedad, no caernos, y además la mirada, que es muy importante centrar, fijar la mirada. La retina tiene que fijar la mirada para poder nosotros mantener el equilibrio. Si no, lo perdemos. Entonces, obviamente nosotros no mandamos, no le decimos al cerebro, haz esto, contractura esto, no. El sistema vestibular es un sistema autónomo, o sea, actúa sola, ¿no? Es un sistema que va aprendiendo desde niños, cuando nacemos, y poco a poco vamos aprendiendo a mantenernos o a mantener el equilibrio de nuestro cuerpo. Es aprendido y actúa mediante reflejos, o sea, no es voluntario, es involuntario, ¿correcto? Muy bien. Estructuras importantes de los conductos semicirculares. Miren esta posición que tiene estos conductos. Los conductos semicirculares son tres. Este de aquí que vemos es el anterior o superior. Este de aquí que está atrás, que está muy paralelo al eje del peñasco, es el posterior, y uno que está echadito es el conducto externo o horizontal. Entonces, tiene esta posición para justamente poder captar el movimiento de la cabeza en las tres dimensiones, Permite que cada vez que movamos la cabeza se muevan algunos líquidos que están adentro, y de esta manera puedan estimularse los receptores que están dentro de estos canales y enviar las señales de movimiento. ¿De qué movimiento? Del movimiento de giro de la cabeza, ¿ya? Entonces puede ser arriba abajo, derecha hacia izquierda, o como decir la palabra no. Entonces, todos estos movimientos de la cabeza en estas tres dimensiones son captadas por estos canales semicirculares. Por ese motivo tiene esta disposición anatómica. Y lo vamos a ver en este video. Miren, chicos, miren cómo en esta manera vamos girando la cabeza y cómo el conducto semicircular también se mueve. Si giramos la cabeza hacia adelante, miren cómo se mueve el conducto semicircular. Miren, ¿ven? Entonces, cada vez que nosotros movemos la cabeza, se va a mover la endolinfa que está dentro del conducto semicircular según la posición que la cabeza adopte. Pero no solamente es importante
recordar eso, sino que anatómicamente es importante recordar que esta endolinfa que está dentro del laberinto membranoso no solamente contiene células en algunas porciones llamadas receptores, sino que estas células están embebidas dentro de una sustancia endolinfática que tiene un drenaje, y este drenaje se da a este nivel que se llama el conducto endolinfático, que termina en el saco endolinfático a nivel del área subaracnoidea. Si esto se ve dañado, se ve obstruido, este líquido endolinfático que es producido en las células oscuras del oído va a producir mucho líquido que no va a poder ser drenado y va a producir una hipertensión endolinfática, es decir, va a acumularse líquido, se va a hinchar estas estructuras y pueden causar también enfermedad. Otra cosa importante que recordar es aquí la vascularización. Nosotros tenemos una arteria, la arteria basilar, que tiene una rama muy importante que se llama la AICA, la arteria cerebrosa anteroinferior. Esta arteria cerebrosa anteroinferior tiene una rama a su vez que da a la arteria auditiva interna. Esta arteria auditiva interna tiene ramas cocleares, pero también tiene ramas vestibulares. Y un stroke o un problema de microémbolo a este nivel o a nivel de la AICA podría dar también problemas de vértigo. ¿Ya? Es decir, un stroke también nos puede dar problemas de vértigo, ¿ya? Por esta anatomía. Entonces, es necesario quizás recordar algunos puntos importantes para poder recordar y entender las enfermedades de vértigo. Estos son los receptores, chicos. Este es el conducto o laberinto posterior, perdón. Y de este laberinto posterior vamos a tener unos receptores. En cada conducto semicircular va a haber un receptor que se va a encontrar justamente en la cresta ampular. La cresta ampular es la parte más ancha del conducto semicircular. Ahí se encuentran estas células. Estas células ciliares, ya, tienen unos cilios grandes que están embebidas en una cresta, en una sustancia gelatinosa, tipo cresta, ya, que va a estar aquí el líquido endolinfático alrededor. Entonces, cada vez que hay un movimiento, va a empujar esta sustancia gelatinosa, se va a mover esta sustancia, asimismo va a producir un movimiento de estas células ciliadas. Estas células ciliadas, este conjunto de células ciliadas, ¿no? Van a recibir este estímulo de movimiento y van a enviar una señal acá al nervio vestibular. ¿Ah? La diferencia de estas crestas ampulares que se encuentran aquí en los conductos semicirculares es diferente a las que se encuentran aquí en el vestíbulo. En el vestíbulo, en esta zona, tenemos el sáculo y el utrículo, que son unas vesículas que también se encuentran en estas mismas células ciliadas. La diferencia es la diferencia anatómica. Las dos son células ciliadas, ¿correcto? Las dos tienen la función de que con el movimiento de cabeza o la posición de nuestro cuerpo van a variar y se van a estimular y se van a mover y van a enviar información a través del nervio vestibular. La diferencia es que estas no se llaman crestas ampulares, no se van a llamar máculas, es decir, las que están aquí en el vestíbulo se van a llamar máculas, específicamente en las que se encuentran en el sáculo y el utrículo, máculas. Las que se encuentran en los conductos semicirculares se van a llamar crestas ampulares. Así se llaman los receptores. Estas máculas, como podemos ver, tienen otolitos, tienen piedras. Y como tienen piedras y las piedras pesan, son pequeños cristales de carbonato de calcio, tienen un peso. Ese peso va a caer sobre una sustancia también gelatinosa, ¿no? Pero que estas piedrecitas se van a mover por gravedad. Se tiene que ver mucho la gravedad, la inercia, la posición de nuestro cuerpo frente al mundo, frente a la Tierra, ¿no? Entonces, de esta manera, estas células y el cerebro va a poder saber en qué posición me encuentro frente a la Tierra por la gravedad. ¿Cuál es la posición de mi cuerpo real? ¿Por qué? Porque no es solamente se van a mover con el movimiento de la cabeza, como las crestas ampulares, sino que estas se van a mover de acuerdo a la posición que ejerza. Ejemplo, si yo estoy y me agacho, estoy sentada y en estos momentos se me cae el celular y me agacho, de todos estos cristales o estos otolitos van a ir hacia abajo, hacia el lado donde caiga mi cuerpo mientras estoy recogiendo el celular, por gravedad, ¿verdad? Porque me agacho. Todos se van a arrimar quizás hacia adelante. Entonces, todos estos cilios van a moverse con la sustancia gelatinosa y van a moverse hacia adelante.
pero igual se van a mover. Esa información de movimiento es captada por el nervio vestibular, igualmente llevada al cerebro. Así funciona esto. Nuevamente, cresta ampular, receptor, que se encuentra en los canales semicirculares, y miren aquí el mácula y las máculas del sacro y utrículo, esta matriz gelatinosa embebido en estos cristales de carbonato de calcio, que igualmente se van a estimular el movimiento, pero el movimiento de la fuerza gravitacional, de la posición de nuestro cuerpo, mientras estas de acá se estimularán con el giro de la cabeza, en las 3 dimensiones, ¿no es cierto? Porque se encuentran, ¿dónde? Los canales semicirculares, específicamente aquí, en esta parte ensanchada. En este ensanchamiento, ahí se encuentran estos receptores. Muy bien. Pasamos, esto es para que ustedes lo lean. En conclusión, y esto es algo que tienen que entender y tienen que saber, es que las ámpulas, las ampollas de los conductos semicirculares, ¿no es cierto?, contienen las crestas ampulares. Estos receptores vestibulares van a intervenir en los movimientos de rotación de la cabeza, movimientos rotacionales. A esto se le denomina equilibrio angular o equilibrio durante la aceleración angular. Recuerden, mientras que las máculas que están dentro del utrículo y el sáculo, y estas a su vez están dentro del vestíbulo, se encargan del equilibrio estático o también del equilibrio durante la aceleración lineal. Por ejemplo, si yo estoy, el equilibrio estático, estoy yo en mi carro y estoy manejando, ustedes están en el carro, en su carro y están manejando, si bien es cierto ustedes están quietos, frente a la tierra ustedes están en movimiento. Ese movimiento de todo su cuerpo, de la posición de todo su cuerpo, es sensado por estas piedrecitas, ¿ya? Otro ejemplo, equilibrio durante la aceleración lineal. Si yo no muevo mi cabeza, pero yo estoy cruzando la pista, sin mover la cabeza, estoy caminando de frente, también estas piedrecitas van a moverse un poco, porque van a moverse frente a la gravedad, van a probablemente retroceder y luego avanzar, como cuando yo avance para cruzar la pista. O otro ejemplo, ingreso al ascensor, ¿correcto? Estoy ingresando al ascensor y voy hacia arriba o hacia abajo. Estas piedrecitas también van a sensar y se van a mover por la gravedad. Si estoy en una montaña rusa, también van a ser sensadas por la mácula. Y si bien yo no le digo a mi cuerpo, y si bien yo no le estoy diciendo a mi cuerpo que me estoy moviendo, en mi cuerpo, mi cerebro ya lo sabe y manda las señales para mantenerme en equilibrio. Aquí hay algo muy importante. Estas células ciliadas tienen una característica, el kinetocilio. El kinetocilio es la célula ciliada más larga. El kinetocilio es la célula ciliada, el kinetocilio es la célula ciliada más grande. Y es importante porque en la parte de la fisiología va a depender el tipo de señal que le vamos a dar. Si las células ciliadas se mueven hacia el lado del kinetocilio, va a haber una despolarización, es decir, se va a producir un estímulo excitatorio, ¿ya? Mientras que si se mueven al lado contralateral, como vemos en esta figura, se va a producir al lado contralateral del kinetocilio, se va a producir un cierre, ¿no?, de los canales, no va a lograrse la despolarización y por tanto no va a haber un potencial de acción, más bien va a haber un potencial de hiperpolarización. Esto es importante. Vamos a retornar. Recordemos, células ciliadas en reposo, hay un potencial de acción basal en reposo. Cuando hay este movimiento, aquí, en la parte basal de las células ciliadas, tenemos unos receptores de potasio, pero son mecánicos. Mecánicos porque se abren solamente con el movimiento, pero solamente se abren si se mueven hacia el kinetocilio. En este momento, como se abren, vamos a ver que el potasio va a ingresar a la célula. El potasio, recuerden ustedes, que es un catión
Por ser un cation, va a despolarizar la célula, se va a volver más positiva, va a aumentar el potencial de acción. Con este potencial de acción, este potencial de acción va a lograr abrir estas proteínas verdes que ven aquí, que son los receptores de los canales de calcio, que sí son, que solamente pueden abrirse con un potencial de acción, ¿no? Eléctrico, se abren, entra el calcio, y este calcio va a hacer que sea más positiva la célula y va a permitir el calcio que la movilización de estas vesículas con neurotransmisores, especialmente el glutamato, y va a permitir la exocitosis de este glutamato hacia esta zona sináptica, ¿no? Todo este hecho va a lograr una despolarización, un potencial de acción, va a lograr que el cerebro le llegue una señal de activación. Es decir, es como que le avisa, ok, sí, de este oído se está moviendo. Es la señal que el cerebro interpreta, ¿no? Si logramos enviar, pero si por el otro lado el movimiento se da hacia el lado contrario del kinetocilio, las células ciliadas nunca van a poder abrirse estos receptores de potasio que están dentro en la zona apical de las células ciliadas, y por tanto nunca va a ingresar, no va a haber potencial de acción, y va a haber, por el contrario, una hiperpolarización. ¿Ya? No va a haber señal. Entonces, queda claro, canales semicirculares, aceleración angular. Canales semicirculares, aceleración angular. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nos permite identificar qué movimiento está adaptando en cualquiera de estos tres planos, ¿no? En tres dimensiones, plano sagital, frontal y horizontal, porque es los planos justamente en los que se encuentran los canales semicirculares, ¿no? Ejemplo, tenemos acá un conducto semicircular externo, horizontal, el que estaba echadito. Vamos a ver, miren, si yo muevo mi cabeza hacia la derecha, por un movimiento de inercia, el líquido endolinfático se va a mover hacia la izquierda. Este líquido que se mueve hacia la izquierda va a estimular, ¿qué cosa? Aquí, la cresta ampular, ¿no es cierto? Esta zona donde se encuentra mi receptor. Aquí mi receptor es la cresta ampular. Va a mover estas células ciliadas. ¿Hacia qué lado? Hacia este lado, porque hacia este lado lo está empujando, hacia mi mano derecha, yo viendo la computadora, ¿no? Lo estimula hacia este lado, o mejor dicho, si es movimiento hacia la cabeza, el lado derecho, todo esto se mueve hacia el lado izquierdo por inercia, se estimula este movimiento hacia el lado izquierdo, va a mover las células ciliadas, ¿no? Hacia ese lado, y como se mueve hacia el lado izquierdo y el kinetocilio se encuentra hacia el lado izquierdo, entonces se va a mover hacia el kinetocilio y se va a producir un proceso de excitación. Contrario, giro hacia el lado izquierdo, la endolinfa se va hacia el lado derecho por la inercia hacia el lado contrario, hay este movimiento, empuja las células ciliadas de la cresta ampular, las células ciliadas se mueven al lado contralateral del kinetocilio, produciendo un potencial inhibitorio, ¿no? O sea, es decir, nada hiperpolarización, no hay un estímulo que llegue y por tanto no hay señal que llegue al cerebro. Para el cerebro no hay movimiento. Y eso es lo que ocurre. Lo vamos a ver acá con mayor detalle. Vemos aquí, nuevamente, esta es la cresta ampular de un conducto semicircular horizontal. Esta es mi cabecita, lo estoy viendo desde frente, esta es la nariz de mi paciente, esto es el oído derecho y esto es el oído izquierdo. Recuerden que nosotros tenemos 3 conductos semicirculares en el lado derecho y 3 conductos semicirculares en el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, y están en espejo. Son similares y son en espejo. Entonces, vemos, si yo muevo mi cabeza hacia el lado derecho, ¿cómo se mueve la endolinfa? Por inercia hacia el lado izquierdo. Esto empujará a ambas crestas ampulares, como lo estoy viendo aquí. Pero en el lado donde se va hacia el kinetocilio, producirá un potencial excitatorio. Mientras este se moverá hacia el mismo sitio, pero como es una imagen en espejo, se mueve al lado contralateral del kinetocilio, produciendo un potencial inhibitorio, o sea, hiperpolarización, o sea, nada.
Entonces, ¿qué información tiene el cerebro? Aquí ninguna información y acá un potencial de acción excitatorio. Esta señal llegará al cerebro como que el paciente se está moviendo hacia el lado derecho y justamente es lo que ocurre. Es la señal que el cerebro recibe. No solamente se mueve, sino que el cerebro, el oído le envía esa señal al cerebro para que lo sepa y para que tome sus precauciones para mantener el equilibrio. Lo mismo, las células ciliadas de la cúpula, esta es la cúpula es la sustancia gelatinosa, está en estas células ciliadas que están dentro de la cúpula y que cada vez que hay un movimiento, pues esto se va a mover y van a producir un estímulo que va a ser enviado por el nervio. Esto es otro ejemplo de lo que ocurre en las máculas, el utrículo y el sáculo. Recordemos que esta se encarga de la aceleración lineal y la fuerza gravitacional. Por ejemplo, cuando estoy en reposo y cuando yo voy a recoger una caja y me agacho y agacho todo el cuerpo, miren cómo estas piedrecitas por gravedad caen hacia dónde, hacia dónde se está yendo mi cuerpo. Esto también va a producir movimiento y esto producirá una señal que será enviada al cerebro. Nuevamente, recojo mi celular, la fuerza de la gravedad hace que estas piedrecitas caigan hacia dónde, hacia donde se dirige mi cuerpo por fuerza de gravedad. Se moverán estas piedras, se moverán esta matriz gelatinosa y moverán las células ciliadas produciéndose una señal que será llevada hacia el cerebro. Aquí es importante recordarles que el utrículo es un poco más horizontal y el sáculo un poco más vertical. Esta disposición pues nos ayuda para poder mantener el equilibrio horizontal, ya sea derecha e izquierda, adelante hacia atrás, lineal pero horizontal. Entonces, el utrículo se encarga más de la aceleración horizontal, lineal, derecha e izquierda, adelante y hacia atrás. Mientras que la parte del sáculo, por tener esta posición vertical, es la que se va a encargar de la aceleración vertical. Lineal, aceleración lineal, pero vertical. ¿Por qué? Porque esta posición me permite que cada vez que yo suba del ascensor o baje del ascensor, esta posición permitirá el movimiento de las células ciliadas por esta posición que adopta, más horizontal, más vertical, ¿ya? Más vertical, por lógica, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, es por eso que están dispuestas. Esta información de estas células ciliadas no queda ahí, son recepcionadas por los nervios vestibulares y son llevadas al cerebro. ¿A dónde son llevadas? Son llevadas aquí, miren, al tronco encefálico, porque el tronco encefálico tiene núcleos, o sea, tiene un conjunto de células de neuronas que forman núcleos y se llaman los núcleos vestibulares. Estos núcleos reciben las interconexiones de estas neuronas que son procesadas y asimismo se interconectan con los núcleos oculomotores y también con algunos fibras o tractos, tanto vestíbulo-espinales laterales, ¿no?, como mediales, para poder tener acceso motor, es decir, se unen tanto al sistema propioceptivo, al sistema motor y a los oculomotores. Es decir, que el sistema del equilibrio es un sistema complejo. Nosotros, como otorrinos, vemos esta parte solamente, una primera parte, que es el sistema vestibular periférico que envuelve al oído. Pero ahí no acaba. Todo lo que tenga que ver con el tronco encefálico, los núcleos vestibulo-oculares, el cerebro, las demás interconexiones, tienen que ver con, se llama sistema vestibular central, y lo ve el neurólogo. Entonces, todo esto es una red compleja de interconexiones para poder lograr un equilibrio adecuado. El laberinto, es decir, el laberinto posterior del oído, solamente ejerce la función de informar al cerebro en qué posición estamos. Es como el giroscopio en el avión. Eso es una parte nada más del complejo sistema del equilibrio. Es una parte. Pero si falla, hay problemas. Entonces hay que estudiar. Este laberinto va a tener interconexiones con el cerebelo, con los núcleos vestibulares, con los nervios cráneo-oculomotores y con los tractos vestibulares mediales y laterales, ¿ya? También con el sistema propioceptivo, para poder lograr el equilibrio. Entonces, el equilibrio está conformado por el equilibrio, chicos, está conformado por tres sistemas, ¿ya?
Para lograr el equilibrio debemos tener, son 3 sistemas los involucramos, el sistema vestibular, periférico y central, que es todo uno solo, pero nosotros hoy vamos a estudiar, o estamos estudiando el sistema vestibular periférico, es una parte, el sistema propioceptivo también forma parte del equilibrio, y el sistema visual. Todos estos órganos tienen que ver con el equilibrio. En el caso del oído, el oído o la parte del laberinto posterior, los canales semicirculares y el vestíbulo, es decir, las crestas ampulares, las máculas, ejercen la función de un giroscopio. El giroscopio es esta máquina que le dice al avión en qué está. Cuando ustedes viajan en el avión, el capitán del avión no ve en qué lugar está. Solamente tiene este equipo que le dice a cuántos metros sobre la Tierra está y si está muy a la derecha o muy a la izquierda frente a qué, a la Tierra, a la posición de la Tierra. Ese es el giroscopio. Es lo mismo. El oído es nuestro giroscopio. Es como si fuera el giroscopio del avión. Miren, chicos, estos son los 3 órganos encargados. Nosotros tenemos 3. Para tener patología de vértigo o tener un problema del equilibrio, necesitamos tener dañados de estos 2. Si solo tenemos dañado uno, no vamos a poder ver patología del equilibrio. ¿Por qué? Porque tenemos 2 órganos indemnes o sanos que van a poder compensar. Los pacientes que llegan a nuestra consulta deben de tener 2 de 3 órganos dañados para nosotros poder ver trastorno del equilibrio. Ya existe una clasificación de los conceptos específicos de estas palabras. Los pacientes no lo conocen, pero ustedes deben conocer cuáles son las diferencias de vértigo, mareo e inestabilidad. Lo que nosotros vamos a buscar siempre es vértigo. El vértigo es la sensación de giro. El vértigo viene de la palabra vertere, que significa dar vueltas, ¿ya? Y eso es lo que nosotros debemos encontrar. El mareo es una sensación de aturdimiento, de flotación, mientras que la inestabilidad, o también llamada anteriormente pérdida del equilibrio, es cuando el paciente está caminando y su cuerpo se va hacia la derecha, hacia la izquierda. Cuando nosotros encontramos mareo, tenemos que sospechar de un trastorno quizás metabólico o quizás un trastorno de tipo central, no de otorrino. Cuando nosotros encontramos un paciente con inestabilidad, debemos de buscar un trastorno propioceptivo o un tumor o un trastorno central, no necesariamente un problema del oído. Cuando nosotros encontramos esta sensación de vértigo, sí tenemos que sospechar de que viene de un problema de oído. Entonces, el vértigo, chicos, siempre se acompaña, hay que ver, cuando nosotros tengamos pacientes con vértigo, tenemos que descubrir que sí lo tiene, ¿no? Tenemos que preguntar al paciente, señor, ¿usted siente que las cosas se mueven? ¿Usted siente que usted se mueve? ¿Usted siente que gira? Si la respuesta es sí, estamos frente a un vértigo. Y debemos de preguntar y debemos de ver el ojito, ¿ya? Es muy importante, porque el nistagmus es el movimiento involuntario de los ojitos, y ese movimiento involuntario a mi paciente le va a dar vértigo. Y lo vamos a ver aquí. Quiero que vean el ojito de este paciente. Miren cómo bate el ojito. ¿Hacia dónde bate el ojito? Hacia la izquierda, hacia la derecha. ¿Hacia dónde sienten que bate? Mendiola, Romero, Yassin, Fadait. ¿Hacia dónde bate? Mendiola, Romero. Falta. Medina, Castillo, Jacqueline. Medina, Castillo, Jacqueline. Sí, doctora. Ya, ¿hacia dónde bate el ojito? Sería... A ver. ¿Hacia la derecha del paciente o hacia la izquierda del paciente? Pareciera que hacia la izquierda, doctora. A ver. No, bate hacia la derecha del paciente, ¿ya? Las fases rápidas, si ustedes se dan cuenta, observen bien, y los voy a mandar el video, lo tienen de repente de alumnos anteriores. El ojito bate hacia el lado derecho, bate hacia la izquierda, pero bate más hacia la derecha. ¿Por qué? Con mayor fuerza. Este nistagmus es un nistagmus horizontal, es un nistagmus periférico y es unidireccional. ¿Por qué? Porque siempre bate hacia el mismo lugar,
a pesar de la posición del ojito. En este caso, está mirando hacia un lado, sigue batiendo su ojito hacia el lado derecho, retorna, bate a la derecha y retorna, bate a la derecha y retorna. La fase rápida es el lado derecho, la fase lenta es el lado izquierdo, cambia de posición y el ojito sigue batiendo, dijimos que mira hacia la derecha, ahora, y sigue batiendo hacia la derecha. ¿Ven cómo bate hacia la derecha? Es unidireccional. Entonces hay características y cuando tengamos el nistagmus tenemos que evaluar hacia dónde va. Entonces, no solamente es saber si tienen nistagmus y vértigo, sino cuando tenemos estos pacientes tenemos que diferenciar si son centrales y periféricos. Y hay una diferencia, y esto viene en el examen. Tienen que saber que el vértigo periférico, el nistagmus periférico, tiene estas características. El periférico es brusco e intenso. Es episódico, usualmente de corta duración, puede durar minutos, segundos, horas, pocos días, dependiendo de la patología, pero no es tan largo como el central. El central sí es muy larga duración, es mucho más lento, es progresivo. El nistagmus periférico es horizontal, siempre horizontal. Nunca, pregunta de examen, es vertical, jamás. El central es vertical, ¿podría ser horizontal? Sí, pero es vertical, horizontal. Pero el periférico siempre es horizontal y nunca es vertical. Tiene estas características, es fatigable, unidireccional, y cuando ya sospechamos que es un vértigo periférico, es decir, si bate hacia el lado de la lesión, perdón, hacia el lado derecho, nosotros podemos determinar que la lesión probablemente está hacia el lado izquierdo. O sea, que el oído que está dañado es el lado izquierdo. Pero eso ya es con otros, o sea, cuando sospechamos de periférico. Para eso tenemos que hacer muchas pruebas para sospechar. No solamente es mirar el ojito. Hay que preguntarle cuánto dura, cómo es, ¿no? Etc. El central es no fatigable, multidireccional y el nistagmus es al lado de la lesión. El periférico se asocia, obviamente, si es en el oído, a síntomas audiológicos como hipoacusia, acúfenos, tinnitus, plenitud aural, mientras que el vértigo central no. Este central más bien se asocia a otros compromisos cráneo de otros pares craneales, por estar tanto en el tronco, en las lesiones centrales, o sea, tumores cerebrales en el tronco encefálico, ¿no? Son centrales. El vértigo periférico siempre se asocia a un cortejo neurovegetativo y es pregunta de examen. Náuseas, vómitos siempre van a haber, mientras que en el central no. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora un nistagmus periférico. Miren ese ojito como bate hacia la izquierda. ¿Ya? La fase rápida es a la izquierda y probablemente la lesión es el lado derecho. Mientras que miren cómo bate este ojito. Multidireccional, ¿no? Arriba, abajo, desordenadamente, ¿no? Miren cómo es multidireccional. Miren, este ojito hace un nistagmus vertical. Hay problemas en los núcleos oculomotores. Son problemas centrales. Miren este nistagmus vertical. Miren aquí. Eso es central, para que no se olviden. ¿Ya? Son centrales. ¿Y qué sucede en estos pacientes? Sucede lo siguiente. Miren, en los pacientes periféricos, cuando tenemos un paciente en reposo, nosotros tenemos un potencial de acción de descanso, de reposo, ¿correcto? Este potencial de acción en reposo es igual en ambos oídos cuando los oídos están sanitos. Cuando nosotros nos movemos o giramos nuestra cabecita hacia la derecha, ¿qué sucede? Se estimula un oído, ¿no es cierto? Si ya lo vimos, y hay un estímulo excitatorio y un estímulo inhibitorio. Esta señal se ve mediante los potenciales de acción. El derecho crece, en el izquierdo hay un proceso de inhibición, ¿verdad? De hiperpolarización, perfecto. Y hay esta diferencia de potencial de acción, lo interpreta el cerebro como que la cabecita se mueve a la derecha. Entonces, el cuerpo, para mantener el equilibrio, siempre mantiene fija la mirada. Y no es que mantenga fija la mirada, sino que el paciente, para mantener fija la mirada, hace que los ojitos se muevan hacia la izquierda. Si el cuerpo se mueve a la derecha, si la cabeza gira a la derecha para mantener fija la mirada, los oculomotores tienen que jalar los ojos hacia la izquierda
para poder mantener fija la mirada, ¿correcto? Para poder seguir teniendo la mirada hacia el frente. Si ustedes mueven la cabeza hacia la derecha, la mirada va a seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque hay un movimiento de los oculomotores hacia la izquierda. Hasta ahí perfecto. Normal, una visión normal. ¿Qué sucede en un oído enfermo? Miren, chicos, en un oído enfermo, que en este caso nuestro paciente tiene una enfermedad en el oído izquierdo, y va a estar en reposo. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo interpreta el cerebro esto? Un paciente en reposo con un daño en el oído izquierdo, miren, no va a tener potencial de acción en el oído izquierdo, porque va a estar enfermo o muerto la señal. Mientras que en el oído derecho no es que se esté moviendo, pero hay un potencial de acción mínimo. Pero esta diferencia de potenciales de acción, ¿el cerebro cómo lo interpreta? Como hay una diferencia de potenciales de acciones, a pesar de que el paciente está en reposo, el cerebro lo va a interpretar como que el paciente se está moviendo hacia la derecha. Entonces, el cerebro, al saber que se está moviendo hacia la derecha, va a enviar una señal para que compense la mirada. Esa señal es girar los ojitos a la izquierda. Pero como siempre para así, en reposo, porque está fallando el oído izquierdo, el paciente o el cerebro está pensando, o recibe, o lo entiende, como que el paciente sigue girando su cabeza hacia la derecha, sigue girando, y nunca para de girar su cabeza hacia la derecha. Entonces, él manda la señal a los ojos y le dice, no pares, trata de siempre girar, entonces compensa la mirada para fijar la mirada hacia la izquierda, pero lógicamente no hay movimiento. Entonces, solamente vamos a observar que el paciente está en reposo y va a haber un movimiento hacia la izquierda, ¿correcto? Va a haber un movimiento del ojito para compensar la mirada. Y ahí, pues, se producirá ese movimiento anómalo que nosotros determinamos como nistagmus, ¿ya? Este nistagmus o este problema también, cuando lo encontramos, tenemos que evaluar el sistema vestibular. El sistema vestibular es tiene que ser evaluado tanto en el examen físico, tenemos que basarnos en algunas pruebas otoneurológicas, por ejemplo, las que ya sabemos, Romberg, Babinski-Weil, Fukuda-Utenberger, Marchand, ver el ojito nuevamente, ¿no? Y hacer unas pruebas, ver cómo tienen las características del nistagmus y ver algunas pruebas posicionales, ¿no? Aquí quiero que lo lean con detenimiento porque si encontrásemos alguna de estas alteraciones dentro del examen físico, vamos a poder ir determinando si esto es más o menos periférico o es central. ¿Esto qué nos indica? Si es periférico, entonces la lesión será a nivel del oído, ¿verdad? Pero si es central, sabremos que es a nivel del cerebro. Acá tenemos un ejemplo de cómo hacemos el Romberg, cómo hacemos el Baran, Fukuda, el tándem, se los voy a dejar. Y existe una prueba muy importante que se llama el HINTS. Es una prueba combinada. El HINTS con T y S tiene 3 pruebas en uno, ¿ya? Y según lo que encontremos, podemos determinar también si es periférico o central. Este HINTS lo hacemos cuando tenemos un paciente que viene con un sistema vestibular agudo, es decir, viene con un nistagmus, un sistema periférico, un problema del equilibrio agudo. Llega a la emergencia y ustedes tienen la obligación de hacer el HINTS como médicos generales. ¿Por qué? Porque el HINTS nos ha demostrado que puede ser mucho más valioso para encontrar problemas centrales o lesiones como por ejemplo un stroke, más antes de una tomografía, es mucho más sensible para captar lesiones hasta mejor que una tomografía antes de las 24 horas o una resonancia magnética antes de las 24 horas, imagínense. Es decir, llega un paciente con, en otras palabras, un infarto cerebral que no se ve en la tomografía, pero ustedes se la hacen en HINTS y ustedes ya pueden ir diagnosticando un stroke, a pesar de que la tomografía en las primeras 24 horas puede salir normal, es más sensible a realizar el HINTS, ¿no es cierto? Miren, un HINTS. ¿Qué significa el HIT? Uno de los exámenes del HINTS es mover la cabeza súbitamente. Agachamos 30 grados un poquito la cabeza hacia abajo, cogemos la cabeza del paciente de esta manera y giramos. Le decimos que mire siempre la punta de nuestra nariz. Y lo normal es esto, giramos hacia la derecha y el cuerpo o el reflejo oculomotor siempre va a mantener la mirada sobre la nariz de nosotros. Miren aquí en el centro y luego le decimos que vaya hacia la izquierda.
Pero miren cómo en este momento, en este caso, cuando lo movemos nosotros a la izquierda, el cuerpo, los ojitos se van con todo el cuerpo. Eso es malo, eso no es normal. Lo normal es esto. Lo anormal es esto, la D. Encontrar la D es malo, ¿ya? La B es bueno, la D es malo, es patológico. ¿Por qué? Porque siempre en los pacientes normales del oído, cuando nosotros giramos la cabeza, la mirada o los ojitos se quedan en el medio, nunca se van con todo el cuerpo. Pero luego, inmediatamente, el cerebro lo corrige y lo regresa. Entonces van a ver como un salto del ojito que se va y retorna. Esto se llama sacada y eso es patológico, ¿ya? El test de impulso cefálico. Miren cómo es el test de impulso cefálico. Vamos a verlo nuevamente aquí. Estamos aquí, giramos levemente la cabeza. Miren cómo da ese salto. ¿Vieron ese salto? Sí, ¿no? Nuevamente, a ver. Miren cómo da ese salto. Se va todo el cuerpo y retorna. Eso no está bien, ¿ya? El paciente tiene un problema también aquí vestibular. Es un HIP positivo. Miren aquí, un nistagmus. Ver el nistagmus, hay que ver si es fatigable, si es unidireccional, ¿ya? En este caso, como es unidireccional, es periférico. Desde la desviación, quiero que vean esto. Si el ojito, miren cómo cae el ojito, de nuevo. Miren cómo cae. ¿Ven? Esa es una test de desviación oblicua. Si es positivo, es patológico. Y acá tenemos cuál sería el resultado, ¿ya? Es decir, si en HIT encontramos sacada correctiva, pensamos que es un periférico. No es un central. El bord conservado, el bord normal, es el central. Si encontramos un nistagmus tipo horizontal y unidireccional, es un periférico. Si es vertical y bidireccional o multidireccional, es central. Si el test of skew o test de desviación de la mirada oblicua encontramos una corrección vertical, pensamos que es central. Entonces, de acuerdo a lo que encontremos, vamos a pensar si es del oído o es un problema central, ¿no? Lo peligroso es que sea central, porque podríamos estar en un stroke, tendríamos que enviarlo al neurólogo y podemos lograr salvarle la vida al paciente, ¿no? Que tenga secuelas de un stroke. Entonces es muy importante reconocer para saber a qué doctor voy a derivar. Ustedes como médicos que estén en emergencia van a tener que ver a qué médico van a llamar, al otorrino o al neurólogo, y lo van a hacer a través de esto. Bueno, además de eso tenemos algunas patologías periféricas, ¿correcto? Las más importantes las voy a nombrar: la laberintitis, son infecciones del oído interno, ¿ya? Pueden ser por virus, pueden ser por bacterias, pueden ser por colesteatomas. Estas laberintitis, la curación es el tratamiento de la infección, ¿correcto? Tenemos que podríamos sacarle una tomografía, podemos determinar un signo de la fístula. Por ejemplo, cuando realizamos una maniobra de Valsalva y luego el paciente siente que todo gira, eso es un signo de la fístula y ahí tendríamos que sospechar de quizás un colesteatoma que haya estado ahí. La acumetría y la audiometría nos puede dar una hipoacusia conductivo mixta porque el paciente pues tiene una infección crónica por una perforación. Esta infección crónica con la esteatomatosa puede haber infiltrado también el oído interno, ¿no? Y causado una hipoacusia al inicio conductiva, pero luego también neurosensorial. La enfermedad de Meniere, chicos, es cuando se obstruye ese conducto endolinfático que les mencionaba y se llena de líquido endolinfático y aumenta todo el laberinto membranoso, se hincha como una hipertensión, pero se llama hipertensión endolinfática o también llamada hidrux endolinfático. ¿Y esto qué va a pasar? Bueno, se van a dañar las estructuras tan delicadas que se encuentran en el oído interno. Esta presión va a dañar las células, va a romper algunas células y va a romper algunas células del oído interno y va a causar vértigo también. Este síndrome de la enfermedad de Meniere viene con estas características: vértigo, acúfeno e hipoacusia. Esta tríada es la que acompaña a esta enfermedad, y recuerden que la enfermedad de Meniere no es que todo el tiempo esté inflado, o sea, es como la hipertensión arterial igualito, pero esta vez hipertensión endolinfática, viene por crisis. Cuando está hinchadito, cuando tiene en ese momento el hidrox endolinfático, es decir, empieza la crisis aguda, empieza el vértigo, empieza la hipoacusia, que lógicamente es de tipo neurosensorial, porque vemos aquí la cóclea que está dañando, acúfenos,
Y luego cuando pasa este hidrops, esta presión, esta crisis de hipertensión endolinfática, simplemente vamos a encontrar que el paciente va a sentirse normal, no va a tener vértigo, no va a tener ninguno de estos síntomas. Es por eso que cuando le vengan el examen, cuando tengan una crisis con vértigo que es paroxística, fluctuante, episódica, estas características en el tiempo tienen esta enfermedad de Meniere, ¿correcto? O este síndrome de Meniere. En la audiometría siempre vamos a encontrar lesiones de tipo neurosensorial durante la crisis, que usualmente predominan en frecuencias graves, neurosensorial de frecuencias graves, pregunta de examen, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del vértigo posicional paroxístico benigno, hablamos de una de las causas más frecuentes de vértigo, ¿ya? Usualmente se da en ancianos, puede ser espontáneo, puede ser por un golpe en la cabeza. Lo que sucede aquí es que los otolitos, como esos cristales de carbonato de calcio que se encontraban aquí en el utrículo salen. Y como ustedes verán en la imagen, estos carbonatos de calcio, el utrículo se encuentra muy cercano ¿a qué? A los canales semicirculares. Entonces, esos cristales de carbonato de calcio que estaban sobre la membrana se desprenden y viajan a los conductos semicirculares. Viajan y se meten, pueden estar libres en el canal semicircular o pueden estar también en la cúpula. Si se meten a la cúpula se le denominarán cupulolitiasis. Si quedan en el canal se le llamarán canalolitiasis. Pero la característica es la siguiente: el paciente va a tener vértigo cada vez que mueve la cabeza. O sea, cada vez que gira la cabeza va a tener esta patología. Entonces aquí tenemos que realizar una prueba que se llama Dix-Hallpike. ¿Por qué? Porque la prueba de Dix-Hallpike es la prueba para poder determinar que hay un vértigo posicional paroxístico benigno a nivel del conducto semicircular posterior. ¿Ah? El conducto semicircular posterior es el más frecuentemente afectado. Entonces, es el que vamos a estudiar. Y es muy fácil hacer esta maniobra de Dix-Hallpike para el diagnóstico. No se confunda. Diagnóstico, no tratamiento. Diagnóstico del canal semicircular posterior. Giramos la cabeza 45 grados hacia la derecha para poder ver. Y aquí estamos viendo o examinando el oído derecho, 45 grados a la derecha, el conducto semicircular del oído derecho, y luego rápidamente, súbitamente, hacemos que el paciente, cogiendo de nosotros la cabeza, lógicamente, recueste la cabeza y quede colgando la cabeza. La cabeza tiene que quedar colgando. Y esperamos unos segundos porque usualmente tiene un periodo de latencia, un vértigo periférico, y empieza un nistagmus como el que vamos a ver a continuación. Miren, chicos, acá tenemos una cámara de un video de nistagmógrafo, podemos ver mejor los ojos del paciente, vamos a examinar el oído izquierdo del paciente, 45 grados, y gira hacia abajo. Gira hacia abajo y esperamos unos segundos, miren, estamos haciendo la maniobra de Dix-Hallpike para el conducto semicircular posterior del lado izquierdo, y entonces empieza un movimiento, ¿no es cierto? Un nistagmus que va a pararse, va a parar solos, va a tener un periodo de latencia para iniciar el nistagmus y se va a fatigar, ya se está fatigando y para. Signos de un vértigo, es nistagmus periférico, ¿no? Se fatiga, calma, para, eso significa. Si yo les hiciera este examen a ustedes, nunca va a girar los ojitos, solamente giran los ojitos cuando hay un problema de este tipo, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? La reposición de partículas de EPI o maniobras de reposición canalicular, pregunta de examen. Entonces, en este caso hay que hacer este tipo de maniobras para poder reposicionar los otolitos a su lugar. ¿Hacia dónde? Hacia el utrículo. Entonces, las maniobras de Epley, empezamos siempre por el oído enfermo, hacemos igualmente, sentamos al paciente, si el oído enfermo es el oído izquierdo, empezamos por el oído enfermo, lo echamos, colocamos acá una almohadita porque tiene que estar colgando la cabeza también, y luego vamos a ver cómo empieza un nistagmus. Luego pues, esperaremos unos minutos, 3 minutos, y pasamos la cabecita hacia 90 grados hacia la derecha, hacia el lado sano. Esperaremos unos minutos y pasaremos la nariz mirando hacia el piso. Igualmente giramos un poquito
el cuerpo, así como ustedes están observando, y luego sentaremos al paciente, ¿ya? Con estas maniobras, como estamos viendo aquí, vamos a lograr que los piedrecitas que están en los canales semicirculares, en este caso el canal semicircular posterior, pase al utrículo, regrese y retorne al utrículo. El paciente con vértigo posicional hay que hacerle las maniobras. Si no hacemos la maniobra, el paciente no va a mejorar. El tratamiento no es darle un antivertiginoso, aquí el tratamiento es hacer una maniobra, y eso es pregunta de examen. En la neuronitis vestibular, como su mismo nombre le indica, es una infección viral, un antecedente de infección viral, suele durar 2 a 3 semanas, y solamente se caracteriza por nistagmus. No hay problemas auditivos, y eso es pregunta de examen, ¿ya? Por favor, no hay problemas auditivos. Eso tienen que ver. El virus inflama simplemente la porción del nervio vestibular, no la auditiva, la parte vestibular. Y el paciente va a tener un nistagmus, ¿ya? Un nistagmus que es muy intenso. Luego la ototoxicidad, también como vemos aquí, esto a veces pregunta, tenemos que saber cuáles son las drogas ototóxicas, vienen, pregunta el examen, marque la que no corresponde, a veces le preguntan cuáles son las drogas y cuáles no, ahí tienen la lista de drogas ototóxicas, algunas drogas son más ototóxicas a nivel coclear, es decir, causan más problemas auditivos, otras drogas causan más problemas de equilibrio y otras ambas. Mecanismo de toxicidad, alguna vez ha venido marque verdadero y falso, se los voy a dejar para que lo lean. Y para culminar, el neurinoma del acústico, ya es un tumor que da signos centrales, ya es un síndrome. El neurinoma del acústico usualmente puede iniciar con un vértigo periférico, pero al final es central, porque es un tumor que va a crecer a nivel del ángulo pontocerebeloso. Si bien se da a nivel nervio vestibular, usualmente suele crecer tanto que involucra también la parte cerebelosa y causa pues hasta compresión de la fosa posterior y se hace central, ¿no? Es un schwannoma, crece a este nivel, usualmente es unilateral, ¿no? Y podemos ver que aquí no solamente va a tener compromiso el nervio cocleovestibular, sino también el nervio facial, pues el nervio facial también pasa por aquí, pasa por el canal, por el conducto auditivo interno. Entonces el canal auditivo interno, donde pasa el nervio vestibular, aquí pasa el nervio facial, el nervio vestibular superior, el nervio vestibular inferior y pasa también el nervio facial. Entonces, en este caso, si hay un problema aquí, va a dar no solamente signos de pérdida de audición, no solamente signos de trastorno del equilibrio, sino también dará problemas a nivel del nervio facial, que puede ser parálisis facial, Está revisando las uñas y está que grita. De Hitzelberg. Chicos, por favor, apaguen su micrófono, por favor, ¿ya? Miren aquí. Neurinoma del acústico. ¿Cómo lo podemos ver? Pregunta examen, resonancia. Cuando sacamos la tomografía sí lo podemos ver, pero solo si es muy grande el tumor. Entonces la pregunta de examen es: lo ideal para diagnosticar el neurinoma o el neurinoma del acústico es hacerle una resonancia magnética. Y el tratamiento, lógicamente, es quirúrgico, ¿ah? ¿Qué le damos a la mayoría de pacientes cuando tienen problemas? Le damos sedantes vestibulares. Y acá tienen los innumerables sedantes vestibulares con los que nosotros contamos. Usualmente damos el dimidrinato y Gravol. Y cuando es enfermedad de Meniere, usualmente damos la betahistina. La betahistina es el tratamiento más importante en el Meniere, ¿ya? Y lo iniciamos con dosis bastante altas. La betahistina es para el Meniere. Otra cosa importante, chicos, que es destacar es las diferencias entre síndrome de Meniere y las diferencias que hay cuando hablamos de síndrome de Meniere y enfermedad de Meniere, ¿ya? El síndrome de Meniere es simplemente tener un episodio aislado con esa triada que les mencioné, pero una enfermedad de Meniere es cuando estos síndromes, estos crisis se repiten y el médico logra documentarlos y tiene que tener ciertas características, ¿ya? La Sociedad de Varani, que es una sociedad muy importante en este ámbito del vértigo,
ya ha dado definiciones muy claras, las últimas en el 2014, sobre las características que debe tener este síndrome de Meniere. Usualmente el síndrome de Meniere tiene que tener una audiometría. Durante la crisis debe haber una audiometría que constate, ¿no?, que hay una pérdida auditiva a nivel neurosensorial en frecuencias graves, constatada y documentada bajo audiometría. Tiene que haber 2 o más episodios de vértigo. Y estos vértigos tienen que tener una duración de más o menos entre 20 minutos a 12 horas. La hipoacusia siempre tiene que estar del mismo lado del oído afectado. Y estos síntomas auditivos deben ser fluctuantes, ¿ya? Es decir, a veces durante las crisis debe haber acúfenos, pérdida de audición, plenitud óptica. Y también para determinar que es una enfermedad de Meniere, tienen que estar otras causas definitivamente excluidas. Por ejemplo, en algunos casos se ha registrado que la tuberculosis o la sífilis podrían dar hidroxenolinfático. Entonces, los pacientes tienen que haber estado descartado alguna otra patología que pueda ocasionar un hidrops. Si no hay ninguna causa de hidrops, solamente nos quedaría pensar, y se repite y cumple estos criterios, nos quedaría pensar que es una enfermedad de Meniere. Si todavía vemos un paciente por primera vez, se le denominará un síndrome de Meniere, todavía no una enfermedad de Meniere. Recuerden que un paciente con Meniere, las crisis son fluctuantes, ¿ya? Eso puede ser cada 3 meses, cada 6 meses. Cuando está la crisis, tienen los síntomas. Cuando pasa la crisis, el paciente está normal. Es decir, la hipoacusia neurosensorial que tenía por la crisis mejora o se vuelve normal. Pero si estas crisis se repiten mucho, con el tiempo y los años, puede haber una secuela también auditiva de tipo neurosensorial. Muy bien, chicos, eso sería todo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctora, aló, doctora, ¿Aló? Sí, ahora sí. Dígame, Valeria o Sebastián, creo que querían hablar. Cuéntame. las damas primero, doctora. Ya. Valeria primero. Sí, 12 horas. Ujú. Doctora, mi pregunta era con la prueba vestibular que se le había hecho en caso de que un paciente tenga alteración. Mencionó que los ojos tienden a irse hacia el lado de la lesión, pero mi pregunta es, ¿qué pasa si yo giro los ojos, perdón, claro, trato de girar hacia el lado derecho? Igual va a haber una lesión hacia el lado izquierdo, o sea, perdón, los ojos se van a seguir moviendo hacia el lado izquierdo. No entiendo muy bien tu pregunta. Había una diapositiva, doctora, donde nos estaba mencionando, ¿no? Creo que era la prueba vestibular, si no me equivoco. Era una diapositiva un poco así. Pruebas vestibulares. Ajá. ¿Cuál de todas las? Estas son las pruebas posicionales. De estas no. De esta no. Ya, estas se llaman posicional. Este se llama vértigo posicional. Debe posicionar, acuerdo. Posicional. Posicional es porque el paciente, pregunta de examen, el paciente siempre va a tener vértigo. El paciente que lleve con sospecha de BPPV, el paciente va a tener vértigo solamente cuando mueve la cabeza. Le van a decir, doctor, cada vez que giro la cabeza a la derecha, siento que todo gira. ¿Y cuánto dura? Unos 5 segundos, un minuto durará, y luego para. Y luego vuelvo a girar mi cabeza y luego vuelvo. Cada vez que gira la cabeza, empieza el vértigo. O cada vez que se levanta de la cama, o cada vez que se acuesta en la cama, empieza el vértigo. Ya. A esta no te referías, ¿no? No. No, doctora, eso no. Ya, no, ya. A ver. Pruebas vestibulares. Las pruebas vestibulares son otra cosa. Estos de acá, el HINS. Tampoco, nada de eso. Era uno arriba de hits, era uno de hits. ¿Acá? Hits, pero
No. Sí, era una diapositiva blanca, estaba más arriba, donde nos mencionaba que... Esta. Ajá, esa de ahí. Ujú. Reflejo vestibular, ¿no? Ujú. Ahí donde Ya. dijo que en la tercera imagen, si tenía la lesión en el oído izquierdo, los ojos tendían a girar hacia ese lado. Sí, te entiendo. Ya, Ya, mire, ya entendí tu respuesta, ya entendí tu pregunta. Muy bien, una muy buena observación porque no les terminé de explicar. Claro, hasta ahí está todo claro. Sí, el ojito va a tratar de mirar hacia allá, ¿no es cierto? Ya. Pero nosotros cuando hablamos de nistagmus tenemos dos fases, chicos. Las dos fases, una fase se llama fase rápida y una fase lenta, ¿ya? O sea, no es que el ojo se mueva solo a un lado, no, el ojo se mueve a la derecha y a la izquierda, pero tiene una fase rápida y una fase lenta, ¿ya? Cuando el ojito se mueve a la izquierda, en este caso, la fase lenta es el lado izquierdo y la fase rápida es el lado derecho. O sea, si se mueve el ojito a la izquierda porque es la señal que el cerebro envía, pero cuando ustedes lo vean y examinen a este paciente específico, ustedes van a notar que su ojo se mueve hacia el lado derecho, porque ustedes no pueden, el ojo humano no puede ver el movimiento de la fase lenta, es muy lenta, solamente podemos detectar el movimiento de la fase rápida. ¿Ya? Entonces, a este paciente, cuando ustedes lo examinen, van a decir, este es un nistagmus, pero este nistagmus es o sea, a ver, si esta es la derecha del paciente y esta es a la izquierda del paciente, ustedes van a notar un nistagmus horizontal a la derecha del paciente, cuando lo examinen. Pero en realidad, la lesión es a la izquierda, y la realidad es que se está enviando una señal, el cerebro está enviando una señal para que el ojo se mueva hacia la izquierda. Pero cuando ustedes vean ese nistagmus, van a ver solamente la fase rápida, no la fase lenta. La fase lenta no la ven, pero la fase lenta es donde se encuentra la lesión del oído. No sé, van a leer algunas partes de las diapositivas para que les aclare, y acá lo pongo. La dirección de la fase rápida da el nombre de nistagmus, pero no es que sea la fase hacia donde se mueve el ojito. Les digo donde se mueve para que ustedes me puedan, digamos, decir, porque es lo que van a ver ustedes clínicamente, pero fisiológicamente el daño es en el otro oído, en la fase lenta. Por eso es que aquí, cuando yo les digo también, aquí, en vértigo periférico siempre se va al lado contrario de la lesión. ¿Por qué el lado contrario de la lesión? Porque la fase rápida va a ir al otro lado. Lo que ustedes van a ver es el lado derecho de ese paciente. Por eso la lesión está al lado contrario. Porque nosotros no podemos ver la fase lenta, solamente podemos ver la fase rápida. En base a eso examinamos. Porque la fase lenta tiene un movimiento, que ahorita no recuerdo, pero no sé cuántos microsegundos son, que no los podemos captar. El ojo humano puede captar solamente la fase rápida del nistagmus. Miren, aquí por ejemplo, miren, este es un paciente, un nistagmus periférico. Miren, el ojito, ¿hacia dónde ves? ¿Hacia dónde ves que se mueve? Doctor, de nuevo, hacia la de nuevo. izquierda. La izquierda, ¿no? Ya. La izquierda, hacia la izquierda. Hacia la izquierda del paciente o hacia su izquierda. De nuevo. Izquierda del paciente, ¿verdad? Sí, claro, a la izquierda del paciente. Ya, a la izquierda del paciente, claro. Pero en realidad se mueve hacia dos lados. Pero nosotros percibimos más, o sea, es como que el ojito humano capta la fase rápida, como si se fuera hacia la izquierda. ¿Ya? Yo también lo capto así. Ustedes, es como nosotros lo vamos a examinar, como el ojo humano lo ve. Pero la lesión realmente no está en la izquierda, la lesión está en la derecha. Y el ojo, el cerebro, cuando manda la señal de este movimiento, no manda la señal hacia la derecha, lo manda así, perdón, no lo manda, la lesión del oído en este caso es este oído derecho, ¿ya? Y la lesión, el cerebro que está mandando esta señal de movimiento involuntario, lo manda hacia la derecha del paciente, pero nosotros lo vemos hacia la izquierda, porque la lesión siempre es la fase lenta, pero nosotros no la vemos, solamente vemos la fase rápida.
No sé si quedó claro. Sí, ya lo Más entendí, o doctora. menos. Pero Lo estaba igual apuntando, lo es estaba un apuntando. poco, sí, es un poco complicado, pero hay que tratar, si ustedes quieren entender un poquito mejor, tendrían que leer más amplio, porque realmente este tema es bastante largo y complejo, hasta un poco complicado de entender. Pero básicamente es eso, ¿no? La señal, lo que nosotros examinamos no es necesariamente el origen patológico o fisiopatológico. Acá el cerebro, el oído enfermo es el derecho, la señal de movimiento que manda el cerebro es hacia la derecha, porque manda la fase lenta, donde está la lesión del lado derecho, pero la fase rápida es a la izquierda del paciente. Y nosotros solamente podemos ver la fase rápida. Por eso es que para nosotros el ojo se mueve hacia un lado más, predomina. La fase rápida es la única que podemos ver. Por eso siempre o sea, prácticamente en los esquemas ya de teoría, siempre, y en los libros les dicen, ¿no? Periférico, al lado contrario de la lesión. Al lado contrario, está al lado contrario a la lesión. O sea, si la fase rápida está a la derecha, la lesión está a la izquierda. También por eso. Hay que interpretarlo al revés, si pensamos que es periférico. Porque si pensáramos, si es que es central, si tenemos todo que nos indica que es central, entonces probablemente la lesión esté hacia el lado de la fase rápida. Si es en la derecha, será un tumor quizás al lado derecho. Así es. Muy bien, chicos, ¿alguna otra pregunta?